del lienzo Canvas y de marco lógico, ¿ok? Voy a repasar un poquito, Catalina, algunas fechas que son importantes tener presentes. El control es en clase. Matías González, no. El control lo vamos a dejar listo hoy día. De hecho, lo tengo listo. No lo voy a publicar, Matías, porque para que podamos concentrarnos un poquito en la clase. Yo creo que en el break, Matías, en el break. Eh, lo voy a dejar publicado, lo voy a dejar listo y lo vamos a tener que entregar, Matías, el día viernes. ¿Para cuándo lo dejé? Lo dejé para el día, denme un segundo, lo dejé para el día, para el día viernes 30 de abril, hasta las 12 horas, ¿ok? Para responder. Y tal como les comenté, Matías, en la clase anterior, el control se puede hacer de a dos, ¿ya? El control se puede hacer en parejas, ¿ok? No lo recomiendo entre tres, ¿ah? La verdad que voy a preferir que sean parejas o individual, obviamente. Les voy a pedir que hagan un pequeño video explicando un poquito, ¿ah? Lo que les voy a preguntar, que son dos preguntas muy sencillas, que están relacionadas particularmente con lo que vimos en la clase pasada y con lo que obviamente vamos a tener que repasar en la clase de hoy, Matías, ¿ok? Vamos a tener que hacer un pequeño Word chiquitito y sobre ese Word explicarlo, explicarlo, hacer un pequeño video y ahí lo subimos a aula, Matías, sin problema, ¿ok? Y las dos preguntas que son bastante sencillas. Don Benjamín Vidal, dígame. Buenas tardes. Profe, una pregunta. En Dígame. caso de que se hagan pareja, ¿tienen que salir los dos en el video o eso es lo mismo? Es lo posible, Benjamín, que salgan los Que dos. por editarlo y todo eso. Ya bueno. Eh, pero sí, está bien editarlo, Benja, está bien editarlo. Pero, por ejemplo, si tuviéramos que hacer los dos el video, ¿ya? Si tuviéramos que hacer los dos el video, haríamos un zoom entre los dos, ¿cierto? Prendemos cámara para poder conocerlo también. No leer la parte escrita, Benjamín. No leer la parte escrita, Benja, sino que particularmente tener a lo mejor algún concepto clave en donde nosotros podamos obtener la explicación, Benjamín. No sé si te ha pasado que de repente está ahí, uno mira el relator y el relator cuando se sostiene mucho en la PPT, mucho en el documento, como que al final sentimos que está como leyendo más que traspasando conocimiento, Benjamín Vidal. No sé si te ha pasado, man. Sí, muchas veces. Ya no. Muchas En el veces. colegio sí. En el y En la U igual pasa. en la U igual pasa. Si en la U, oye, en la U igual pasa. A mí me pasa de repente, Matías, que me invitan a algunas presentaciones, algunos foros, algunas cosas así. Están todo el rato leyendo la PPT, Matías González. Yo me enfermo, te juro. Me encanta conversar con la gente, porque así se logra el aprendizaje, Benjamín, ¿cachai? Así se logra el aprendizaje. Lo más importante es poder explicar, Benjamín Vidal, lo que nosotros tenemos que, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros sabemos. De hecho, les tengo que dejar propuesto no se las mostré acá. Les tengo que dejar propuesto, Benjamín, los resultados de aprendizaje que vamos a evaluar. Por eso se lo dejo al break, Benja. Eso. Control bastante sencillo, bastante sencillo. De hecho, voy a ver si se lo subo un poquito, Matías, antes que cortemos en el break. Tengo ganas de hacer un pequeño break, como un cuarto para las 4, 3:30, un cuarto para las 4 más o menos, Matías, para que retomemos a las 4 y podamos cerrar un poquito la clase que tengo preparada. Dime, Mati. No, es que le iba a decir que sí tenemos break, po, de hecho. Sí, pues sí, Entre bloque y bloque. es que de repente me tiro de corrido un poquito desordenado, depende del ímpetu, pero ahora sí, Matías, prefiero respetar el break, prefiero respetar el break. Mira que a partir de ahora, tercera semana,
empiezan los ojos un poco a cansarse y usted estar todo el día conectado, igual que yo, igual que todos, la verdad. Pero tenemos que tener paciencia que vamos a estar harto tiempo en esta dinámica, estimados. Bastante tiempo en esta dinámica. Así que eso, mostrarle un poquito el calendario. ¿Ok? Hoy día control 1, próxima semana control 2, exactamente la misma metodología. Y el certamen, Benjamín, que ahí cambiamos un poquito el esquema, y en el certamen yo creo que lo vamos a hacer más conceptual. Y claramente ahí lo vamos a tener que hacer de manera individual, ¿ok? De manera individual. Así que después de eso nos vamos a ir a un pequeño descanso, pequeña pausa académica, para poder tomar un poquito de ánimo. Don Tomás. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo Profe, está el ahí? certamen muy bien, ¿y usted? Bien, también. Me gusta conectarme el martes en la tarde. Espero que ustedes también. Sí, también. Dale, Profe, dale. el certamen va a ser asincrónico, ¿verdad? Todo asincrónico, don Tomás. Bacán. Todo asincrónico. Créeme que una de las cosas que tenemos que mejorar como universidad es que el foco de nosotros debe ser en que los estudiantes tengan la posibilidad de poder expresar lo que saben, Tomás. Y no estar evaluando tan así de manera estricta ciertas cosas y todo el tema. Te paso un dato. Muchas veces a mí me piden reuniones urgentes y yo digo, perfecto, al tiro, al tiro, al tiro. Y hago, pero en el octanaje, Tomás, que tiene Francisco Lago, hago la reunión al tiro. Y siempre pregunto, marco lógico, pero ¿cuál es el problema? Y al final nos damos cuenta que el problema que originaba esa conexión urgente no era tal, no era tan incidente, y que había que atender otras cosas que no estaban consideradas para poder atender a lo mejor el problema de fondo, ¿cachai? Que a lo mejor era una causa del problema y que no era el problema propiamente tal, o que era una consecuencia del problema. Y me dicen siempre, pucha, Francisco, lo podríamos haber resuelto de otra manera. Sí, pues, como por ejemplo, entender que los ingenieros, cualquiera sea su disciplina, sobre todo los ingenieros comerciales, no trabajan sobre presión, obviamente tenemos que trabajar y tenemos que tener una disciplina de poder resolver tranquilamente, Tomás, pero yo prefiero hacerlo con tiempo, sobre todo en estos tiempos en donde a veces algunas cosas están como muy pesadas y la verdad que a mí me interesa que nos conectemos un ratito, Tomás, a aprender. Así que eso, para todo, controles, certámenes, bueno, las presentaciones que obviamente las tenemos que resolver en el periodo de clase. Eso, don Tomás. Gracias, profe. No, a ti. No sé si hay alguna consulta más, algún tema en especial, que ahí veo a la señorita Chiara Mondaca, a la Catalina Mendoza, a la Maciel Mesías, que siempre hablan a don Diego Lavao, Michelle Pérez, a la Alexis Valenzuela. A todos les mando un abrazo. Yo sé que están ahí atenti a la clase, ¿ok? Así que hagamos la dinámica. Hagamos la dinámica, ¿ok? Abrazo, Chiara. Abrazo grande, abrazo grande. Yo sé que están ahí detrásito, ¿ok? Sé que están ahí detrásito. El director de proyectos tiene que confiar en su equipo de trabajo. Si no, el proyecto se puede ver un poquito complejo en el desarrollo, ¿ok? Esas son las fechas, Chara, ¿ok? Control, 27 de abril. Un afectuoso saludo para Carabineros de Chile, que hoy día es su día. Además, hoy día está bien como vapuleado y lleno de cosas y todo el asunto, y a veces no, no evaluamos claramente el valor que tiene Carabineros de Chile en nuestra institución, independiente de lo que nosotros pensemos o podamos tender a pensar. ¿Ok? 4 de mayo, control 2 y el certamen 1 el 11 de mayo. Así que aquí se pone bien el tema. Segunda reflexión, con respecto al control de diagnóstico, que de hecho no me acuerdo si fue Jorge Morán el que me pidió la pauta, que se la voy a aprovechar de enviar,
que la hice bastante bien, y aproveché también de mirar Aula, ¿ok? Para poder ver todas esas lecturas complementarias y todo el tema. Diego, no me acuerdo quién me hizo la consulta. Les quiero hacer un comentario antes de partir la clase. Con respecto a los controles diagnósticos, con respecto a los test diagnósticos, que de hecho ya los revisé, espero poder compartirles los resultados lo antes posible. Quiero hacerles dos reflexiones. La primera es situarlos sobre un contexto de evaluación de proyecto más enfocado hacia el lado del fundamento que hacia el lado algebraico, Chara. ¿Ok? Nosotros, en la medida en que podamos darle la importancia al fundamento por sobre los cálculos, yo creo que vamos a poder reforzar tranquilamente lo que nosotros vamos a desarrollar en una evaluación de proyectos. De hecho, una de las cosas más complejas que a los ingenieros comerciales nos toca plantear es justamente cuál es la propuesta de valor, ¿ok? Cómo nosotros planteamos una propuesta de valor y cuáles son las condiciones que debe tener para que a lo mejor el producto o el servicio que nosotros definimos, ¿cierto? Pueda ser atractivo para el mercado objetivo, ¿ok? Sobre ese punto, obviamente la parte práctica tenía algún grado de complicación, particularmente con el tema del interés, que yo creo que lo vamos a repasar tranquilamente, ¿ok? De hecho, me voy a dar todo el tiempo del mundo, Tomás, para poder repasarlo tranquilamente, a lo mejor para hacer un ejercicio tipo o un ejercicio propuesto, que ahí nos podemos apoyar un poco en la ayudante, como para que ella nos pueda reforzar algunos términos, utilidad antes de impuestos, cuándo se paga el impuesto, ¿cierto? La utilidad después del impuesto y un montón de otras cosas, cómo se estructuran los flujos de caja, ¿ok? Cuáles son las consideraciones que debemos tener y para qué nos sirve el flujo de caja, ¿ok? De hecho, lo vamos a ver tangencialmente en la clase de hoy, ¿ok? Entonces, sobre ese punto yo creo que no tengo mucha observación, pero lo que sí, Lucas Parra, tratemos de demostrar de manera más contundente o de manera más sólida cuáles son los fundamentos que nosotros vamos a considerar para poder realizar los cálculos, ¿ok? Tengo algunas notas particulares sobre algunos controles, o sea, sobre algunos test, perdón, que no las voy a comentar en público, sino que a lo mejor se las voy a mandar de manera particular a cada uno de ustedes. Dime, Lucas, dime. Pero no entendí eso de los fundamentos, eso que dijo. Lo que pasa, Lucas, es que a lo largo de nuestra carrera, nosotros tenemos dos alternativas. Aprender cómo se hace un ejercicio tipo o aprender los fundamentos de la materia que nosotros estamos atendiendo. ¿Cachai? Yo los convoco a que aprendamos los fundamentos que estamos aprendiendo, porque en la medida en que nosotros potenciamos los conceptos, potenciamos la parte fundamental, después cuando construyamos un flujo de caja nos va a salir pero absolutamente lineal, Lucas Parra, y no estar tan enfocado a cómo se hace un ejercicio tipo, porque perdemos un poco de ángulo, Lucas, perdemos un poco de idea. No sé si me entendiste. Sí, entendí súper bien. ¿Hay cachado que de repente el Sansano estudia en base al certamen anterior? Sí. Te lo dice, te lo dice un Sansano. Dejé de ocupar esa metodología como hace 1 o 2 años. Y se aprende mucho más. Se aprende Sí, muchísimo más. Sí, se aprende muchísimo más. De hecho, Lucas, el control que vamos a desarrollar hoy es un control que tiene 2 preguntas del certamen del semestre anterior. Obviamente la acomodé para poder aplicarla a lo que vimos particularmente en la clase anterior. Pero un poco hay que ir rompiendo ese esquema porque
muchas veces nosotros cuando abordamos los temas los abordamos muy, no sé cómo explicarlo, muy de manera algebraica, ¿cachai? Como hacer un flujo de caja es casi como un procedimiento, y créeme que el flujo de caja es mucho más que un procedimiento que sirve para poder construir los criterios de evaluación de proyectos y todo lo que circunda a ellos, los indicadores, ¿cierto? Y varias otras cosas más. Así que en esa parte, obviamente, voy a trabajar y con harto detalle, Lucas. Así que a eso me refería. Parece que había algún otro comentario, estimados. Parece que había algún otro comentario. Voy a ver si se los envío luego. Dani Carreño. Y tenía una foto. Singularity. A lo mejor es una canción que te gusta. De mí que me encanta la música. Dani Carreño. No sé si estáis con audífono, Dani. O con voz. No, no está. Y el Nico Mandiola que tiene ahí un mono, pero impresionante. Bueno, muchachos, partamos un poco y retomemos lo que habíamos visto la clase anterior, Catalina, ¿ok? Ya entendimos que un proyecto de ¿cómo se llama esto? De ingeniería, parte con una idea o parte con una necesidad y termina con un proyecto apto para su uso, ¿cierto? Un proyecto parte con una idea o parte con una necesidad. Acá es fundamental, Catalina Castro, entender cuáles son las fuentes de financiamiento del proyecto, ¿cierto? Entender que la idea o la necesidad la genera el primer participante del proyecto, ¿cierto? Que es el mandante. El mandante tiene dos principales responsabilidades, Tomás. La primera, que es definir lo que quiere, y segundo, obviamente, financiar el proyecto. Aquí tenemos al mandante, ¿cierto? Al mandante. Ahí. Y el proyecto termina cuando queda apto para su uso, ¿cierto? Proyecto que es bueno, siempre queda apto para su uso. Proyecto que no es tan bueno, ¿cómo se llama esto? Se impulsa, pero después queda ahí un poquito estéril. Nosotros habíamos visto, Benjamín Vidal, que como ingenieros comerciales debemos alejar un poco la visión para poder entender todo el desarrollo de la línea del tiempo del proyecto, ¿cierto? Cuando se analiza la idea o cuando se analiza la necesidad, parte la etapa de evaluación de proyectos, que particularmente tiene el objetivo de estudiar, ¿cierto?, la factibilidad técnica y económica, ¿cierto?, para que el proyecto sea desarrollado, ¿cierto?, y que obviamente pueda pasar a las etapas posteriores, ¿cierto? Tiene una variable de entrada que es la idea o la necesidad, esto lo voy a hacer bien breve, y tiene una variable de salida que es particularmente lo que nos convoca en esta asignatura, que es generar un anteproyecto, ¿cierto? Un anteproyecto. Y la palabra clave es la factibilidad. Eso es lo que nosotros buscamos como ingenieros comerciales, que el proyecto sea factible desde todo punto de vista. ¿Ok? Ok. Para ello, nosotros en la clase anterior evaluamos y vimos dos metodologías. La verdad que la vimos de manera general, pero obviamente ahora nos vamos a ir un poquitito a la particularidad de lo que significa la metodología, ¿cierto? La primera es la metodología marcológico. Metodología de marcológico, que nosotros la logramos, Catalina, a partir de la construcción del árbol de problemas, el árbol de objetivos, ¿cierto? Después tenemos las matrices, la matriz de componente vertical primero, ¿cierto? Después la matriz de componente horizontal y finalmente exponemos claramente cuáles son los distintos vínculos que existen entre las actividades y los propósitos que nosotros vamos a tener que impulsar para desarrollar el proyecto, ¿cierto? Eso desde el punto de vista del marco lógico. ¿Y cómo atendemos la idea?
a través de un modelo que ustedes conocen, ¿cierto? Y que obviamente nosotros lo vamos, más que conocer acá, lo vamos a aplicar claramente, que es el modelo Canvas, ¿cierto? Modelo Canvas o el modelo, ¿cierto? En donde se establece la metodología para destacar la propuesta de valor, ¿cierto? De nuestro proyecto. ¿En qué se diferencia nuestro proyecto con respecto a todas las ideas que tengamos, ¿cierto? Ahí estábamos. Ahí estábamos. Entonces, eso es un poquito el repaso de la clase anterior. Para ello, nosotros nos apoyamos particularmente aquí, ahí está, particularmente nosotros nos apoyamos en, primero, estudiar cuáles son las metodologías, Catalina, para poder identificar cuál es el problema. ¿Ok? ¿Se acuerdan un poquito tomado, no? ¿Sí? ¿Cómo identificábamos el problema, no? ¿Se acuerdan o no? Catalina, Benjamín. Sí, profe. ¿Sí? Tenemos que identificar cuál es el problema, ¿cierto? Tenemos que analizar cuáles son los efectos, ¿cierto? Que provoca el problema. Tenemos que entender cuáles son las causas del problema, ¿cierto? Pero tenemos que mirar aquí, Tomás, un aspecto que es pero fundamental, que es la situación deseada, Tomás. No sé qué opinión te dejan estas 4 primeras laminita. ¿Tú crees que Santiago en algún momento de la vida lo podamos ver así o no, Tomás? No sé, profe, yo creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un proyecto para poder ver Santiago de esa manera? A ver si lo podemos debatir un poco, que esto fue lo que me faltó la clase anterior. Profe, yo creo que es posible, pero hace falta mucho tiempo y mucho Mucho trabajo. tiempo. Perfecto. ¿Por qué mucho tiempo, don Lucas? Porque hay que evaluar todos los puntos a tocar para dejar la ciudad así y poder visualizar distintas problemáticas que se puedan tener una vez realizando el proyecto. Ok. ¿Será el problema, por ejemplo, Lucas, si nosotros nos vamos a la teoría de marco lógico, ¿te acordáis cuando lo vimos con el tema de los autitos? Pero ahora obviamente tenemos que profundizarlo un poco más. Por ejemplo, acá si hiciéramos un árbol, si hiciéramos la construcción del árbol de problema, Lucas, a lo mejor acá obviamente, tendríamos como principal problema la alta probabilidad que tienen los habitantes de la región metropolitana de contraer enfermedades del tipo respiratoria, ¿cierto? Y una de las causas sería el tema del funcionamiento de las industrias, del funcionamiento de las calefacciones, ¿cierto? Pero a modo de planteamiento, Lucas, Tomás, Catalina, bueno, y a todos los que están ahí detrás, ¿cuál será el problema de la contaminación de la región metropolitana, de Santiago en particular? Que me disculpen las personas que están en región y si es que a lo mejor tienen algún tema de ¿cómo se llama esto? Algún problema que ustedes ven dentro de su región. Pero Lucas, ¿cuál será el problema? Nico Muñoz. Profe, yo creo que puede ser el alto consumo de combustibles fósiles y que también Santiago está como en un valle, es como un hoyo, entonces eso es mucho mayor a como que hace que el problema sea mayor de la contaminación, porque no tiene dónde escapar el aire. Que no tiene dónde escapar el aire. Podríamos, Nicolás, con algún grado de tecnología o con alguna evolución en algún grado de tecnología, poder solucionar en algún momento este problema, ¿o no? Según tú. Sí se puede. Si se puede, Jennifer, dime. Si yo sé que se Porque, puede. por ejemplo,
pasa lo siguiente, yo me acuerdo que hace varios años atrás, por motivo X, busqué un estudio y salía que a Chile le cuesta mucho invertir en temas de nuevas tecnologías ecológicas y amigables con el medio ambiente. Sí, ¿Por qué? Porque ellos dicen que es amplio gasto en temas de generación como paneles fotovoltaicos, que son los paneles solares, o hacer biodiesel, o hacer centrales no, o sea, helioeléctricas, porque se gasta demasiado y la inversión y el retorno de ese gasto es demasiado prolongado, cosa que solamente se quedan en la visión de que vamos a invertir mucho, pero no se dan cuenta que tanto el beneficio eh, ambiental como cultural y también de la gente que llega alrededor es mucho más beneficiario, aunque se vea un poco más de tiempo y o en un plazo más prolongado. Entonces ellos prefieren quedarse con lo que tienen, que es por ejemplo, la energía normal, hidroeléctricas que también contaminan, y el combustible no alternativo como es el biodiesel y que en muchos países se está haciendo y además ayuda a muchas de las, por ejemplo, las familias que reciclan el aceite y no saben cómo reciclarlo. En otros países lo que hacen es mandar camiones y reciclar todos los aceites utilizados para poder hacer el biodiesel y así generar autos con, por ejemplo, con combustible alternativo y también poder generar energía. Y como es una gran inversión, no lo hacen. Maravilloso, Jennifer. De hecho, me hiciste me respondiste una pregunta que hice hace un rato acá con mi familia, que somos absolutamente pro reciclaje y todo el tema, que ayer hicimos unas pequeñas frituras. Y yo le pregunté a mi novia, le dije, oye, ¿y esto? Porque estábamos reciclando el aceite. ¿Y qué hacen con todas estas cosas, aparte de los jabones, los champús y todo el tema? Y me dijo, no, me dijo, sé que podrán hacer combustible, no sé, pero ahora que me lo dices tú, la verdad que me hace mucho sentido, Jennifer. Jennifer Reyes. Pero pongamos un poquitito como digo yo, pongamos un poco los conceptos en la mesa. ¿Te das cuenta la importancia que tiene para el ingeniero comercial entender bien el problema y acotar cuáles son las situaciones deseadas para los proyectos que se van a evaluar? Porque yo creo que aquí hay un problema, Jennifer. Es lo que nosotros pensamos con respecto a la situación que nosotros proyectamos. Porque a lo mejor esta situación, tal como dijo el Lucas, tal como dijo el Nico, como dijo el Tomás y como dijiste tú, a lo mejor no vamos a lograr que la región metropolitana esté así. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tenerlo absolutamente definido en el marco lógico, Jennifer. No sé si me sigue o si alguien más comparte un poco el tema. Sí, les sigo, profe. No sé, don Nico, Catalina, Cata Merino, o el Franco también, o el Kevin Galás, que los tengo ahí a la vista. No sé si está claro, porque muchas veces el ingeniero comercial dice, ya, hagamos el proyecto. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, Tomás, es ¿cuál va a ser la situación que nosotros vamos a poder construir a partir de la identificación del problema? Porque a lo mejor nunca el problema lo podamos solucionar. No sé si me entiende, Kevin, Catalina. Profe, o sea, ¿eso quiere decir que sea como una situación más realista que tan fantasiosa? ¿Cuántos proyectos son irreales, Nico Muñoz? Yo creo que bastante. Bastante, bastante. ¿Y cómo lo acotamos como ingeniero comercial? ¿Por qué Nicolás? ¿Y por qué Tomás? Tomás, te doy al tiro la palabra. Porque después que nosotros tenemos definido cómo vamos a trabajar el problema, tenemos que hacer la propuesta de valor, Nicolás, como ingenieros comerciales. No sé si se me entiende el fundamento, Nico y Tomás. Tomás, te dejo la palabra. Sí, profe. Profe, es que le quería preguntar una cosa porque Dime. yo creo que el problema que usted nos está poniendo depende, yo creo que de muchas de las personas, de cómo hacer este cambio. Y de hecho, le quería decir que, por ejemplo, en ese libro que usted tiene ahí, hay un problema que se apartó de la solución, porque dijeron que, por ejemplo, la imprudencia de los conductores, eso se apartó del resultado, porque no dependía como de la empresa o del proyecto. Correcto. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. O sea, la alta accidentalidad, ¿cierto?, que tienen los automotores en este caso, ¿cierto?,
La puede provocar la imprudencia de los conductores, pero a lo mejor en un grado de incidencia menor, Tomás. Entonces, si nosotros impulsamos un proyecto para culturizar a los conductores, el grado de influencia va a ser poquito, pues, Tomás. ¿Okay? Sí. A eso se refiere. Y muchas veces, Tomás, nosotros hacemos esfuerzos, ¿cierto?, por atender todas las variables, y no todas las variables nos retribuyen ciertos beneficios desde el punto de vista del planteamiento del proyecto. A eso los quiero hacer llegar. ¿Sí? Ver bien las variables, entonces. Estudiarlas bien, ver bien cuáles son, ver bien dónde nosotros, dónde está el grado de influencia mayor, ¿ok? Pero, Tomás, nosotros como ingenieros comerciales nos vemos mucho más completos cuando atendemos todas las variables, ¿sí? Y las podemos obviamente apoyar en encuestas y en un montón de metodologías cuantitativas que nos permitan decir cuáles son más incidentes y cuáles son menos incidentes. ¿Sí? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. El árbol de objetivos, yo creo que está claro, Jennifer, ¿cierto? Que es transformar en positivo, ¿cierto?, lo que nosotros planteamos como problema. Ahora, hay un aspecto relevante, bueno, y las otras partes que fueron las que vimos en la clase anterior también, identificación de posibles soluciones al problema. Catalina Castro, yo no sé si te das cuenta, Cata, que a lo mejor nosotros tenemos un problema, planteamos una solución, pero a lo mejor no vamos nunca a buscar una solución que satisfaga la resolución del problema, Catalina, ¿o no? ¿Sí? Sí, profe, ahí va a poco voy entendiendo. ¿Sí? Perdón, que no te escuché bien, Catita. O no sé si, ¿sí? Y Dime. sí que de a poco voy entendiendo. ¿Cachai? Ojo, porque, vuelvo a repetir, y de hecho me pasó hace, el jueves de la semana pasada, que obviamente no lo vi, en donde habían ciertos problemas que no eran tan incidentes, Catalina, y habían otros problemas que no tenían solución. Entonces al final pudimos discriminar cuáles eran los caminos para poder llegar a los objetivos del proyecto, ¿cierto? A partir de este análisis, por así decirlo, de este análisis que puede ser un poco enredado a lo mejor, puede ser un poco más claro, puede ser más lógico, pero la verdad que está absolutamente lleno de fundamentos, que esta es la parte que les quería reafirmar un poquito, tomando en consideración que leí bien el test de diagnóstico y que claramente revisé la clase anterior y tenemos que seguir avanzando con el curso. ¿Ok? Y finalmente vienen las acciones y configuración de las alternativas. ¿Ok? Tenemos dos ejemplos marcológicos. También acá hay otro, y de hecho hay varios más. Y una cosa, Tomás, una cosa. Que de hecho lo voy a dejar para que lo podamos atender la próxima semana. Nosotros lo que tenemos que buscar, Tomás, es el cómo vamos a construir una metodología de marco lógico para el proyecto que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Desde ya, nosotros deberíamos, Nico Muñoz, nosotros deberíamos conversar con nuestro grupo, ¿cierto? Atender bien cuáles son los problemas que nuestro proyecto viene a satisfacer, cosa de poder empezar a construir el árbol de problema, ¿ok? El árbol de problema y el árbol de objetivo claramente a partir del árbol de problema. A mí no me va a molestar en lo absoluto, Nico, Lucas y a todos en general, si es que tienen la necesidad, Cata, de a lo mejor compartirlo en clases, ¿ok? O si es que a lo mejor necesitan una conexión especial, Tomás, como para poder revisarlo, juntarnos un rato, ¿ok? O a lo mejor pedirle ayuda a nuestra ayudante, ¿cierto? A la Macarena Alarcón, ¿ok? Para que de alguna manera nos oriente para poder desarrollar esto, porque la presentación 1, que la tenemos posterior al certamen, y de hecho la tenemos el 1 de julio, de junio, perdón, 1 de junio. Nos queda poquito más de un mes
Pero lo que no quiero, Jennifer, es que se nos empiece a complicar desde ahora por acumular trabajo, ¿cierto? Para después. Lo quiero ir viendo con etapas y de la forma más descriptiva posible para poder lograr el objetivo, que es que ustedes puedan presentarlo, el marco lógico, sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema. Dos cosas más con respecto al marco lógico, Jennifer. Jennifer, está claro, ¿no? Sí, profe, súper claro. Maravilloso. Dos cosas, Jennifer, con respecto al marco lógico. Con respecto al marco lógico. Acá. Perdón. Cuando definimos los objetivos, nosotros tenemos que hacer el árbol de objetivos, ¿cierto? Que es transformar en positivo lo del problema. Nosotros tenemos que considerar que existen dos órdenes, ¿ok? O dos estructuras de la matriz de marco lógico. Primero, la matriz de marco lógico tiene una lógica vertical de la columna de objetivos, que acá claramente, Jennifer, vamos a tener que leer un poquito, pero ojo, Jennifer, que no les voy a preguntar textual, ¿ok? Sino que obviamente lo voy a hacer construir a partir de lo que aparece acá. ¿Cuál es la lógica vertical? Ahora, existe una lógica vertical que primero nos hace enfocar en las actividades que nosotros tenemos que desarrollar como ingenieros comerciales. ¿Cuáles van a ser las actividades, cierto, que nosotros vamos a tener que considerar para poder llegar al objetivo o al fin del proyecto? ¿Ok? Ahora, claramente la lógica de los objetivos es saber cuáles son las actividades que tengo que desarrollar. No serán más de 3, Jennifer, o no serán más de 5. ¿Cuáles son los componentes? ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes? O a lo mejor entenderlos como breves estudios, capacitaciones, ¿ok? Físicas que suministra el proyecto, particularmente, o sea, en el fondo, cuáles son las metodologías que yo voy a aplicar, con qué propósito nosotros lo vamos a ¿cómo se llama esto? A definir, y a qué nos va a llevar, Jennifer, ¿ok? A partir de las actividades, nosotros podamos construir, ¿cierto?, cuáles son los resúmenes de objetivos. Ojo que la lógica vertical de la columna de objetivos se hace de manera ascendente, ¿ok? Se hace de manera ascendente. Y ahí tenemos los indicadores correspondientes, ¿ok? Y la lógica horizontal, que esta parte no la explicamos tanto en detalle con respecto a lo que hicimos la semana anterior, es atender cuáles son, Lucas, los supuestos, ¿ok?, que nosotros vamos a considerar para nuestro proyecto, partiendo por las actividades, ¿cierto? ¿Cuáles son los medios de verificación? Que particularmente acá pueden ser criterios, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, que nos pueden llevar a lo mejor a un indicador. Particularmente, Jennifer, siempre en los indicadores yo ocupo los KPI, ¿ok? Desempeño sobre expectativa, resultados sobre metas, ¿ok? Particularmente ocupo sobre esta parte, pero no los quiero cegar porque hay otras formas de poder cuantificar, ¿cierto?, el grado de influencia de las actividades para poder llegar al objetivo del proyecto. Y la relación entre supuesto y objetivo obviamente se hace de manera ascendente. Por ejemplo, de las actividades, ¿cierto? Yo defino cuáles son las actividades, defino cómo las voy a medir, defino cuáles van a ser los medios de verificación, que particularmente siempre son informes o instrumentos, ¿ok?, que me van a hacer llevar que me van a hacer llegar a supuestos. Con los supuestos yo voy a reconocer cuáles van a ser los componentes o la metodología que voy a tener que considerar para poder medirla, hacer una verificación y llegar obviamente a supuestos que nos permitan saber cuáles son nuestros propósitos, ¿cierto? O cuáles son nuestras visiones que debemos tener para poder llegar nuevamente a los supuestos y llegar a determinar
los objetivos, ¿ok? ¿Esto por qué? Lucas Parra, porque muchas veces las actividades no están relacionadas hacia los objetivos que tenemos que cumplir, Tomás. ¿Cachai? Nosotros de repente, no sé si le ha pasado que muchas veces estudiamos y nos quedamos ahí un poquitito bajo con el desempeño que deberíamos tener nosotros como ingenieros comerciales. ¿Cachai? Entonces, acá lo que vamos a tratar de lograr es una congruencia entre lo que vamos a definir, ¿cierto? Como actividad en nuestro proyecto, en nuestra evaluación de proyecto, perdón, y que está absolutamente alineado, Tomás, con lo que nosotros tenemos que lograr como objetivo. Recordar que los objetivos vienen de la matriz de objetivos y la matriz de objetivos la construimos a partir de la matriz o el árbol de problemas. Jennifer Reyes. Gracias por la participación, Jennifer. Dime. ¿Qué, profe? Yo no lo he hablado. No, pero está ahí con el triangulito acusete. Jenny, que siempre les doy el pase. Jennifer, ¿cuántas veces te ha pasado que realizamos actividades, ¿cierto? Con equipos de trabajo, en tu casa, y no conseguimos absolutamente nada? Oh, muchas veces. Muchísimas Demasiado. veces. Marco lógico. Dime, cuéntame un poco algún tema académico o en el proyecto, al revés, en el proyecto. ¿Mm? ¿Cómo lo abordarías tú este tema en particular? Es que, no sé, yo por los trabajos que he hecho en la U y también en el colegio antes de entrar a la U, me di cuenta que primero hay que tirar como todas las ideas a la parrilla, como se dice, Ajá. para poder tener en claro las ideas de todo y llevarlas a un fin. Y con eso siempre sale, como se dice, un jefe, un líder de grupo, que es como que atina a las personas, porque si no, uno andan por un lado, otros por otro lado. Entonces esa persona es como la encargada de centrar a todo el grupo para poder llevarlo a cabo y no salirse de la idea principal que era el proyecto no sé, el trabajo, la tarea o lo que sea. Así Y es. si hay alguna dificultad o algo más adelante, se conversa, se repara, se mejora y tratar de hacerlo lo mejor posible y en el tiempo Maravilloso. estimado, si no después no funciona. Maravilloso. Una de las cosas que nosotros debemos entender, Jennifer, en todos estos análisis, es que estos análisis te generan una línea base, un escenario deseado. Un escenario deseado. Pero ese escenario deseado tiene múltiples variables que nos pueden hacer llegar al objetivo. Lo importante es que nosotros seamos capaces de entender que para lograr el objetivo vamos a tener dificultades y nosotros vamos a tener que con nuestro ingenio acomodar nuestras competencias para poder lograr el objetivo, Jennifer. ¿Entiendes? Y cuando hablaste me hiciste acordar una frase que la dije la semana pasada en alguna reunión de proyecto, no en clase, sino que en proyecto, y es que particularmente cuando se busca que las ideas queden plasmadas en una lluvia de ideas, etcétera, particularmente se realiza esa actividad porque nosotros la peor pérdida que vamos a tener es la que no podemos ver, Jennifer. ¿Cachai? Muchas veces para nosotros alguna actividad que puede sonar a lo mejor intrascendente, ¿cachai? Puede repercutir a lo mejor en un cumplimiento objetivo que sea pero absolutamente gravitante para el proyecto, Jennifer. ¿Me cachai? Sí, profe. ¿Sí? Hay que tratar de aplicarlo, Jennifer. Hay que conversar, hay que tratar de conversarlo un poco. Obviamente hay que tomar un poquito más de lectura, ¿ok? A mí me encantaría leer el libro con ustedes completo, pero no lo voy a hacer, Nicolás, porque si no que ahí sí que no, ¿cómo se llama esto? Entraríamos en otra dinámica de la conversación, ¿ok? Acá tenemos que llegar, Jennifer. Acá tenemos que llegar. Y cuando ya lo tenemos listo, de hecho esa es la matriz de marco lógico, nosotros podemos construir, obviamente, porque acá ya nos pasamos a la parte de aplicación, podemos construir
este diagrama de flujo que yo lo he visto bastante aplicado a otras cosas. ¿Ah? No sé si lo han visto en otro lado. Supuesto formulado, pucha, ¿cómo es el profesor? ¿El profesor estricto? Sí, chupaya. ¿Tenemos posibilidad de reprobar el ramo? Sí, chupaya. Y hay varias otras cosas más que se pueden aplicar que le he visto que me caen muy bien. Pero nosotros tenemos que tratar en el fondo de hermanar los objetivos del proyecto con los supuestos que nosotros tenemos en el árbol de problemas para poder lograr, ¿cierto?, un diagrama de flujo que le permita al receptor, o en este caso al dueño del proyecto, tomar un parecer técnico con respecto a la aplicación de la metodología marcológico. ¿Ok? Así que a esta parte tenemos que llegar ahí para los que estaban en print de pantalla que les dije, para los que están en computador, obviamente, lo puedan hacer sin ningún problema. Y el resto, obviamente, es algo que lo vamos a tener que seguir viendo, pero a modo de monitoreo y de evaluación de proyectos. ¿Ok? Eso con respecto a marco lógico, Tomás. Quería reafirmarlo un poquito, a lo mejor puede ser redundante en algunas cosas que ya expliqué la semana anterior, pero quería reformularlo y dejarlo un poquito más sólido para ver si es que tenemos alguna duda o algún tema con respecto al marco lógico en particular, don Tomás. Don Nicolás Mandiola. ¿Profe? Con audio. Dígame, don Benjamín Vidal. Yo de momento he entendido gran parte de lo que ha dicho, pero cuando dice marco lógico, no sé exactamente a qué parte de todo se refiere, porque igual lo considero un concepto bastante amplio. Es que lo engloba, venga, lo engloba. Árbol de problema, árbol de objetivo, construcción de la matriz de marco lógico, ¿cierto? Tiene una componente vertical, tiene una componente horizontal. Nosotros vamos a hacer la conjunción de la diagonal, ¿cierto? Y sobre esa matriz diagonal llegamos al flujo de caja. A eso me refiero, venga. Ya, y última pregunta. En Dime. el caso de que usted me dijera qué es marco lógico, ¿yo qué debería responder? Buena, muy buena la pregunta, Benjamín Vidal. La respuesta es lo que aparece al comienzo del texto, lo que aparece al comienzo del texto, que es, bueno, sin mirarlo, aquel procedimiento o aquella metodología técnica, ¿cierto?, que permite a través de su desarrollo tener absoluta claridad que la evaluación de proyectos que nosotros estamos desarrollando soluciona un problema que está previamente definido. Eso en términos muy sencillos. No sé qué dice el texto, Benja. No, pero ahí lo veo. Muchas gracias, profe. Pero estáis de acuerdo, ¿no? ¿Cómo me la definirías tú? ¿Para qué sirve marco lógico? O sea, por lo que yo he entendido, es el pie inicial para poder comenzar a evaluar un proyecto. Y no solamente un proyecto, sino que cualquier idea en general. Para poder evaluar los pros, contras, los problemas y las posibles soluciones y los caminos a seguir. El camino a seguir. Ahí está. Ahí está la definición más técnica que podemos tener. En gran medida sus virtudes y ventajas sobre otras herramientas con similares propósitos. ¿Cachai? Para comprender mejor esta situación conviene aclarar algunos aspectos del entorno que se desenvuelve y el escenario ideal o prerequisitos mediante los cuales el instrumento alcanza su máxima utilidad y desempeño. Muchas veces, Benja, he visto aplicación de metodología marco lógico que no atacan bien el problema. ¿Ok? O que lo atacan bien, pero que no definen objetivos que sean tangibles, o que sean reales, que tengan algún grado de alcance. ¿Okay? De hecho, el jueves, en reunión de proyecto, estamos con un tema particular que, como hay varios sectores de infraestructura que no son esenciales, como por ejemplo las empresas que fabrican muebles, ¿cachai?
están absolutamente paralizadas, Benjamín, ¿cachai? Y nosotros tenemos que desarrollar algún mobiliario especial, ¿cierto?, para los proyectos en donde estamos participando. Y ahí saqué una frase, Benjamín, que aparece en el texto de Edgar Ortegón, y es que nadie está llamado a hacer lo imposible. ¿Okay? Entonces, la metodología marco lógico a nosotros nos aterriza lo que factiblemente podemos hacer, ¿cierto? Y el camino de cómo nosotros lo vamos a lograr. ¿Okay? Sí, entiendo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Benja. En serio que, la verdad que con este nivel de participación, y yo sé que están todos por ahí detrásito también, el Matías, la Cata, el Javier, la Simone, la Carla, etcétera, ¿ok? Podamos tener buena participación. Metámonos un poquito a la PPT, ¿ok? Para que entendamos el otro punto que para mí también es clave. Pucha, que les tengo un documento que se los quería mostrar, pero se los voy a mostrar de ahí, ¿ok? Que es un poco entender el ciclo de vida de los proyectos. Pues nosotros lo hicimos, Jennifer, de manera como una línea del tiempo, ¿cierto? Profesor. Ajá. Magdiel Vilches, ¿cómo está ahí? ¿Bien usted? Bien, también. Bien, dígame. Yo tenía una consulta, pero de lo anterior, disculpe que se me fue a preguntar antes. Sí, En la vale. lógica horizontal, ¿cómo tengo que yo llevar los tiempos? ¿Qué va primero? ¿El resumen narrativo de los objetivos? ¿Y así a la derecha? Y así a la derecha. Oh. Exacto. Ya. Gracias. Exactamente. Es súper corto, Magdiel. Es súper cuando lo analicen con el grupo, traten de hacerlo lo más sencillo posible aquí. ¿Sí? Espérame. Acá. Aquí. Que me perdí, Magdiel. Ahí, ¿dónde quedó? Ahí. Ahí. Del resumen narrativo de objetivos, definimos las actividades. Y sobre las actividades nos vamos hacia los supuestos. ¿Cachai? Componentes, propósito y el fin. Este paso debe ser cortito, Magdiel. No nos compliquemos aquí, Magdiel. De hecho, casi nunca lo evalúo, ¿no? Salvo que estemos haciendo o que nos estén, que nosotros hayamos asumido, Magdiel, un desafío de poder desarrollar una evaluación de proyecto y que tengamos que evaluar una metodología de marco lógico. Pero lo que voy a evaluar, Magdiel, es cómo planteamos el resumen narrativo de objetivos y la coherencia de cada uno de los indicadores, medio de verificación y supuesto. ¿Cachai? Esta matriz, Magdiel. Esa. ¿Cachai? Sí, profe, gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Ok. Magdiel, hagamos el ciclo de vida, transformémoslo, no lo dejemos solamente en una línea y obviamente veamos cuál es el ciclo de vida de los proyectos. ¿Y esto por qué, Magdiel? ¿Y esto por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros postulamos o atendemos una idea, creamos un perfil de la idea, un perfil, ¿cierto? Atendiendo todo lo que hemos visto con respecto al marco lógico. Evaluamos, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos que nosotros debemos considerar para poder hacer factible el proyecto? ¿Ok? Y esa evaluación previa al desarrollo, ¿cierto? De la factibilidad del proyecto, obviamente se llama prefactibilidad, que son estudios generales, ¿cierto? Que nos permiten decir, no, Francisco, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, acá a donde vivo, en Maipú, es imposible hacer una edificación de 8 pisos de altura, por ejemplo, Maipú. Porque el plano regulador en este sector normativamente no nos permite hacer una construcción de ese tipo. Perfecto. Entonces,
cuando me ahorro todo ese análisis, ¿cierto? Y obviamente yo tengo una preevaluación, ¿cierto? De que el proyecto es factible, paso a la etapa de factibilidad, que la verdad que entre etapa de prefactibilidad y etapa de factibilidad es solamente el análisis general de lo que nosotros vamos a poder tener dentro del proyecto, ¿ok? Cuando un proyecto es factible, tal como lo vimos y de manera un poquito más completa, Lucas, atendimos la etapa de coordinación de proyecto o la etapa de diseño, después la etapa de licitación de proyecto, para llegar a la etapa de desarrollo. Ojo que este ciclo de vida es bastante teórico desde el punto de vista de la bibliografía, particularmente de Nasir Sapag y Reinaldo Sapag, que ese también se lo compartí. ¿Ok? Viene la etapa de desarrollo de proyectos, ¿ok? Desarrollo y control de proyectos, viene una etapa de ejecución, después viene una etapa, ¿cierto?, de operación, y después viene la evaluación ex post, ¿ok? Que es, obviamente, evaluar cómo lo hicimos, Jennifer, cómo nos fue, cuando terminamos de desarrollar el proyecto. Ahora, hay un tema también que si en algún momento el proyecto nos permite poder tener a lo mejor algún grado no hablo de mala ejecución, sino que a lo mejor de un bajo monitoreo o de un bajo seguimiento, ¿cierto? El proyecto puede ser claramente abandonado y nosotros lo que vamos a hacer es formular nuevamente el tema del proyecto para poder generar una nueva idea y así hacer el ciclo de vida del proyecto absolutamente completo, ¿ok? Esta parte, la verdad que siempre yo la he tratado, Magdiel, de conversarla a manera de línea de tiempo, porque queda un poco más claro y la verdad que no nos metemos tanto con un tema del ciclo de vida del proyecto, pero claramente cuando les pregunten en sus trabajos y todo el asunto, cuáles son las etapas que nosotros debemos entender en un proyecto, claramente parten a partir de lo que hemos visto en estas dos clases. ¿Ok? Ahora, para entender la idea, Tomás, nosotros tenemos que tener varias consideraciones con respecto a cómo surge la solución al problema que nosotros estamos planteando, ¿ok? Y la verdad que existen una infinidad de aspectos técnicos y aspectos normativos que nos pueden hacer trabajar de mejor forma o de una forma más preliminar, ¿cierto?, el planteamiento de la idea. Y acá hay un aspecto, Jennifer, que se lo recalqué en la clase anterior, pues me tocó verla en profundidad, y se lo voy a volver a recalcar. El ingeniero comercial, Jennifer Reyes, tiene una absoluta competencia para poder evaluar el beneficio de la idea desde el punto de vista comercial. ¿Ok? Nosotros debemos entender que para poder entender los beneficios de una idea, tenemos que siempre atenderlos desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista privado, ¿ok? En donde nosotros vamos a pretender siempre que cada egreso de nuestro flujo de caja se transforme en una inversión. ¿Cachai? Por ejemplo, este mouse, ¿cachai? Que no es inalámbrico. Cuando lo compré, particularmente me preocupé de que tuviera un beneficio para mi trabajo. Nunca pensé que iba a hacer tanta clase online con este mouse, lo mismo con el computador. Jennifer, tratar de que lo que nosotros invirtamos, perdón, que de lo que nosotros saquemos de nuestro flujo de caja se transforme en una inversión. ¿Ok? Se transforma en una inversión. Eso desde el punto de vista de el beneficio privado que tienen los proyectos. Del beneficio privado que tienen los proyectos. No sé si alguien de ustedes trabaja en la universidad.
en parte de apoyo, como ayudante o alguna cosa así. No sé si alguien trabaja haciendo alguna actividad externa. Tomás, Nico, Lucas, venga. No, Magdiel, profe. ¿no? Bueno, cuando nosotros trabajamos para la universidad, Benja, particularmente la universidad dice, a ver, obviamente estoy invirtiendo, ¿cierto? Estoy invirtiendo en costear, ¿cierto? Por eso se llaman los costes, ¿m? En costear algún insumo. ¿M? Y la universidad lo que quiere es un beneficio, que no necesariamente, Benjamín, está encaminado hacia un beneficio económico. ¿M? Nosotros después en el otro ramo, vamos a desarrollo y control de proyectos, vamos a entender que los proyectos no se administran en base a los costos, ¿m? Se administran en base al cumplimiento de objetivos. ¿Ok? Si en lo particular nosotros tenemos bien claro ese fundamento, vamos a poder entender que puede existir una competencia en el precio, ¿cierto? Puede existir una competencia en el precio, pero pueden existir dos maneras de poder lograr el objetivo. Y muchas veces para lograr el objetivo nosotros vamos a estar más seguros con una alternativa a lo mejor que tenga un precio mayor con respecto a una que tenga un precio menor. Pero eso lo vamos a ver, si Dios quiere, el próximo semestre, Benja, en el ramo de desarrollo y control de proyectos. ¿Ok? Eso como primer punto. ¿Ok? El entender que voy a tener un beneficio privado, ¿cierto? Que obviamente va a beneficiar a la institución. Sin embargo, Benjamín, nosotros tenemos que ser absolutamente claros como ingenieros comerciales que además del beneficio privado que va a significar para un ingeniero comercial el tener que sacar del flujo de caja un egreso que lo vamos a tratar de transformar siempre en una inversión, ¿ok? Y no en un gasto. Y ahí está la diferencia un poco entre inversión y gasto. Jennifer, ¿cachai? Por ejemplo, el agua que estoy tomando ahora puede ser un gasto, ¿cachai? Pero puede ser una inversión también, porque ¿cómo se llama esto? Me hidrata cuando necesito, etcétera, ¿cachai? Agua filtrada y un montón de otras consideraciones que deberíamos tener como ingenieros comerciales, ¿ok? Pero el segundo aspecto, Tomás, es el que de alguna forma a nosotros nos debe motivar, ¿cierto? Desde el punto de vista de la externalidad del proyecto, que es el beneficio social. ¿Mm? Beneficio social no necesariamente va de la mano con ayudar a personas, ¿cierto? Que circundan externo al proyecto, ¿cachai? Proyecto, por ejemplo, de pasamano de cobre, ¿cierto? Proyecto de ayuda social, ¿cierto? Para las mascotas, ¿cierto? Porque claramente hay una externalidad del proyecto que nosotros tenemos que considerar, pero puede existir, Tomás, algún beneficio social en donde nosotros seamos capaces de impulsar el desarrollo de un proyecto que sea factible y que a lo mejor ni siquiera se note el que nosotros hicimos una mejora al proyecto, ¿cierto? Que nos va a entregar un beneficio en su desarrollo, ¿cierto? Y en el cumplimiento de objetivos, ¿ok? Al respecto, y para dejarle un poquito los comentarios, pueden haber necesidades de la industria en la que nosotros participamos, aspectos medioambientales, que esta parte es pero fundamental y muy apasionante, ¿ok? Renovación tecnológica, ¿cierto? O la famosa reingeniería, ¿cierto? En distintos proyectos, en distintos lados, perdón, existe una renovación tecnológica fuerte que permite las ideas poder traspasarlas, ¿cierto? Y poder trabajarlas de mejor forma. Aspectos asociados a la modernización del proceso, ¿m?
a la modernización del proceso. Cambios en la regulación, contextos económicos y políticos, lo que nos pasó ahora en la actual situación sanitaria, aspectos sociales y culturales, que esta parte es pero fundamental, ¿ok? Y cuando no nos satisface absolutamente ninguno de estos planteamientos, nosotros decimos, mejor reformulemos la idea, Jennifer, y veamos qué tan factible es poder atender la idea, a lo mejor con alguna otra metodología de marco lógico. Eso con respecto a la idea, muchachos. No sé si hay alguna reflexión al respecto. Don Benja. No, yo no. Ok. La idea. Ya atendimos el problema, ahora tenemos que atender la idea. Ahora, para poder atender la idea, Benjamín, nosotros tenemos que considerar dos aspectos. Primero, la factibilidad de poder atender la idea e impulsarla, ¿ok? Que esa parte, dentro de la teoría que estamos estudiando, se llama, acá. Viene el descanso ahora. Mati González. Vámonos a descanso. Vámonos a descanso, Mati. Aquí. Que es el capítulo 2, identificación de oportunidades. Matías. Y el proceso de preparación y evaluación de proyectos. ¿Ok? En la identificación de oportunidades nos vamos a ver un poquitito en la definición del modelo de negocio, que lo vamos a ver después del descanso. Y en el proceso de preparación y evaluación de proyectos vienen la definición, Matías, de todos los estudios que están, que van a ser necesarios para que nosotros podamos hacer una buena evaluación de proyectos. ¿Ok? Que estamos justito en el descanso, Mati, muchas gracias por avisarme, no me molesta absolutamente para nada. De hecho, tenemos buen espacio, Matías, como para poder tomar un buen break. No sé si queda alguna reflexión, Benjamín, Jennifer, Catalina, Tamara, mismo Matías, al chat del grupo para que lo descarguen y obviamente después cuando les comparta el link de la clase, se los voy a compartir también para que lo revisemos, de que lo cerré porque si no, no lo podía compartir y ahora lo abro. Acá, del MIDESO, Ministerio de Desarrollo Social y la Familia. ¿Ok? Aquí aparecen algunos conceptos de evaluación social de proyectos. Tienen una tasa social de descuento pareja de un 6% anual, obviamente. Y tienen, y eso a diferencia de los proyectos privados, ¿cierto? Los proyectos privados tienen una tasa de descuento mayor, ¿cierto? Al 6%. Tiene factores de corrección por la mano de obra, ¿ok? Que mano de obra se le tipifica como calificada toda aquella persona que tenga un grado profesional, por así decirlo, no técnico. Los técnicos están semicalificados y la mano de obra no calificada es la que obviamente no tiene ninguna de las dos anteriores. Y el factor de corrección de la divisa, que claramente es un 1, ¿ok? Y ahí aparecen varios precios. Valor social del tiempo urbano, ojo con las unidades, tiempo de viaje, tiempo de espera, ¿cierto? El valor o la cuantificación social por hora pasajero para una caminata, ¿ok? Valor social del tiempo interurbano, precio social de los combustibles, de los neumáticos, de los lubricantes, de los vehículos nuevos, etcétera. Y aparecen, Chara, varias citas al pie de cada una
¿cómo se llama esto? Y ahí aparece el INE, Estadística Social en Mercado Laboral, Sueldo y Salario. Para que lo puedas compartir y a lo mejor le puedas echar una revisadita. Es súper, súper interesante este tema. No lo vamos a ver en profundidad, de hecho, lo tenemos que ver solo de forma conceptual, Chara, como lo conversamos en la primera clase. Que para mí, de hecho, esta tabla la mantenía actualizada y obviamente después la actualicé cuando tuve una conexión ahí con algunos estimados que trabajan en temas de evaluación social. Así que les dejo ese documento y obviamente aparecen un montón de otras fichas más para que nosotros podamos tener también un poco la percepción social que tienen nuestros proyectos o al revés, la externalidad, ¿cierto? Que debemos como ingenieros comerciales considerar cuando evaluamos un proyecto, que no solamente, Catalina Castro, nos enfoquemos en cuánto vamos a invertir y cuál va a ser el beneficio económico, sino que también uno del punto de vista social. ¿Ok? No sé si hay algún comentario ahí. Ahora sí, Matías González, que tenemos un poquito más de tiempo. De hecho, no me voy a exceder más allá de un cuarto para las 5, Mati. No sé si hay algún comentario al respecto o de algo que les quedó de la parte anterior. Tomás. Usted nos señaló sobre un PDF que se llama Preparación y Evaluación de Proyectos. Ajá. De Zapag y Zapag. Sí, nos mencionó el capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 2 y capítulo 3, exactamente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ya. Entonces ese PDF lo va a subir. ¿O ya está subido? No, pues ya lo subí ya. Pero si quieren, se lo... Mira, cuando compartí este link, en el primer link, Tomás, aparece ahí ¿cachai? Yo los comparto así. Comparto la carpetita completa, de hecho, puedo compartir la carpeta completa. Espérate, y si no, déjame ver cómo se los comparto al correo. Acá. Déjame, para que lo puedan ver, Tomás. La verdad que esto me ha ayudado mucho a un tema de comunicación, en clase telemática. A mí siempre me ha parecido interesante el tema de la bibliografía. Créeme que es un temazo para mí. Déjame aquí. Y este es ICS 019. Texto de evaluación de proyectos. Salus. De hecho, se los voy a volver a compartir, Tomás. Pero no tengo problema en volver a compartirlo. Al contrario. Ahí se va a ir, Tomás. ¿Está en el compu, no? Sí. 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 Perfecto. Y te va a llegar un correíto, vamos un segundo. Y te va a llegar un correíto. Ahí sí. Ahí se fue. Ahí se fue. ¿Ok? Ahí se fue. A ver, con respecto al control, que la verdad que ya lo subí a Aula, así que de hecho ahí está el enunciado en el mismo control. Lo dejé para el viernes 30 de abril, para este viernes, a las 12 del día. Si hubiera alguna solicitud, Chara, a lo mejor dejarlo un poquito más tarde, Tomás, alguna cosa así, la verdad que no tengo problema, ¿ok? Lucas, lo que me interesa es que lo podamos atender bien, lo podamos planificar y obviamente lo podamos desarrollar en la plenitud de lo que particularmente hemos conversado hasta ahora, ¿ok? Tiene una parte conceptual, como les comenté, tiene una parte audiovisual, ¿ya? Que también dice que podrá ser desarrollado por 2 estudiantes como máximo o de manera individual. Ahora, Benjamín Vidal, si de alguna forma ustedes no quieren dejar solo a alguien y lo quieren hacer de a 3, yo no me voy a complicar, pero no es la idea.
No, no es la idea tampoco. Ojalá lo hagamos máximo a 2 o si no de manera individual para que tengamos un nivel de participación mayor. ¿Ok? En el video acá aparece, deberán participar ambos estudiantes y la parte escrita deberá ser entregada por separado, Tomás. Si es que lo hacen de manera grupal. ¿Ok? Control conceptual y tiene una instrucción específica de cómo hacer el nombre, lo mismo de la parte audiovisual. ¿Ok? Ambas partes de este control tienen la misma ponderación, 50 y 50%, y la verdad que tiene solo 2 preguntas que no son difíciles de plantear y que quiero, más que leerla, después comentarla, yo creo, al final un poquito, Catalina. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene para el mandante, tiene el mandante, perdón, o cliente en una evaluación de proyectos? Y explique cuáles son los principales aspectos técnicos que un ingeniero comercial debe considerar para la metodología de marco lógico aplicada a una evaluación de proyecto. Y ahí yo doy la posibilidad de apoyarse en un ejemplo como para que ustedes puedan responder una pregunta. Pueden apoyarse en un ejemplo, Tomás, en el mismo ejemplo para las 2 preguntas o un ejemplo separado. La verdad que en ese sentido no tengo mayor complicación. En la parte conceptual no quise poner un límite ¿cómo se llama esto? De extensión, pero tampoco debería ser muy extenso. Y lo más importante, Nico Muñoz, eviten cuando hagan la parte audiovisual leer la parte conceptual. ¿Ok? De hecho, puede ser mucho más lógico considerar primero el desarrollo audiovisual con alguna parte conceptual y después poder desarrollarla un poquitito más. ¿Ok? Así que, de hecho, yo me voy a fijar más en la parte audiovisual que en la parte conceptual, pero igual es bueno para exponer, siempre tener notitas y todo el tema. ¿Ok? Eso. Y con respecto a lo que les comenté, Chiara, de los resultados de aprendizaje, anótenlo por ahí. De hecho, se lo debería haber anotado en el enunciado y a ver si lo edito después que termine la clase. Los resultados de aprendizaje que nosotros deberíamos abarcar, Tomás, en este control para que los tengan en consideración y de alguna manera no es necesario que los lean textual ni es necesario que se enfoquen, pero sí que lo tengan en consideración, es el 2, el 3, el 8 y el 11, que claramente como esta es primera evaluación con nota, la verdad que no tengo problema en que sean estas 4 primeros. Diseñar un plan estratégico a nivel corporativo en simulación de trabajo grupal, exponiendo y argumentando obviamente lo que estamos diseñando. Identificar cada elemento de la gestión integral de la empresa o del proyecto en este caso, poniendo y argumentando el proceso. Diagnostica estado de avance y nivel de logro, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante? Sobre todo el tema de la pregunta 2, del marco lógico, tener la revisión en las 3 etapas del proyecto que vimos en la clase anterior, y proponer proyectos de alineación organizacional o coherencia entre la estrategia de dirección, recursos humanos, recursos y cambio, argumentando su propuesta. Esto es particularmente cómo atendemos la idea y cómo identificamos el problema que nos va a permitir impulsar el proyecto. ¿Ok? Así que son esos 4 resultados de aprendizaje, los pueden mencionar, los pueden, Tomás, escribir en su parte conceptual. Vuelvo a repetir, no es necesario que los digan, ¿va? Pero sí es importante saber dónde tenemos el foco. Después nos vamos a meter en los otros resultados de aprendizaje que son un poquito más elaborados. ¿Ok? Y ahí está el control. No sé si hay algún comentario. ¿Por qué la parte conceptual se entrega por separado, Cami? Porque quiero ver cómo teclea uno y otro, Cami. A mí el trabajo en equipo, Cami, no es ya tú haces la pregunta 1 y yo la pregunta 2. Eso no es trabajo en equipo. El trabajo en equipo es que nos juntemos, podamos resolver y después podamos entregar por separado.
¿Mm? Eso. Eso, Cami. ¿Lo quieres que unifiquemos? Esa parte es personal, entonces, y el video en conjunto, exactamente, Cami, exactamente. Profe, una pregunta. Mm. Dígame. ¿El video cuánto debe durar más o menos? Lo puse ahí, Benja. Ay, 10 minutos máximo, 5 minutos por pregunta, máximo, Benja, máximo. Si me hace una explicación de 3 minutos por pregunta, no voy a bajar puntaje, y si se pasan de los 10 minutos, tampoco voy a bajar puntaje. Benja. Tampoco bajo puntaje si es que me lo entregan desplazado. Cami González, Cami. Ese que está ahí sin micrófono. ¿Te hace sentido que la entrega la hagamos unificada la parte conceptual o no? ¿Por ahí va la pregunta? O era una, es que como vamos a discutir las preguntas, pensé que eran conceptual juntas. ¿Sabes qué, Camilita? Tiene toda la razón. Lo voy a editar y entregamos un Word por grupo. Creo que sale mejor, ¿o no, Cami? Creo que sale mejor. Creo que sale mejor. Si más que la nota, por lo menos conmigo. No, nada que gracia. Hagamos una buena actividad, Cami. Hagamos una buena actividad en equipo, ¿cierto? Y tratemos de que no sea el típico control o el típico certamen. Que nos quede, Cami. ¿Ah? Lo hacemos en conjunto, Benjamín. ¿Ok? Lo hacemos en conjunto, si es que es en grupo, ¿cierto? Para no abultar el tema. Camila, te encuentro toda lógica. Te encuentro toda lógica. Es lógico. Son una o dos personas. Ahí depende de ustedes, Constanza. Máximo dos. Máximo dos. Máximo dos. Yo sé que de repente vienen bien hermanados y a lo mejor hay tres. Pucha, puedo hacer una excepción, pero tratemos de que sean dos, Constanza. Tratemos de que sean dos. ¿Okay? Lo que más le facilite el desarrollo del control, que no está difícil, pero que claramente está ahí bien. Ok. Ok. Ya pues, sigamos un poquito para que veamos el modelo Canvas en detalle, Benjamín, para que lo veamos en detalle. Tomás, lo que te comentaba de la bibliografía, y al revés, Camila y Constanza, los que estaban ahí en el chat, la verdad que ayuda mucho cuando en parecer tomamos toda la decisión, estimado. Si bien el profesor muchas veces o el docente tilda la pauta, hay un reflejo que debemos tener todos, que es el trabajo en equipo aplicado. ¿Cachai? Muchas veces nosotros decimos que trabajamos en equipo, pero al final toma la decisión solamente el docente. Creo que eso no me parece y hay que mejorarlo a todo nivel, sobre todo a nivel de nuestra institución. Así que no me molesta para nada, al contrario, quedo absolutamente cómodo con el tema. ¿Ok? Tomás, tú que estás con audio. Sí, profe. Ajá. Identificación de las oportunidades. ¿Cachai? Es necesario, Tomás, de repente mirar o hacer una pequeña lectura a la bibliografía, que parece que te gustó mucho, ¿no? ¿Sí? Está claro que no lo pregunto textual, Tomás, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Claro. ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo voy a llegar? De hecho, aquí está el ramo, Tomás. ¿Dónde estamos? ¿Cierto? ¿A dónde queremos llegar? Acuérdate lo del análisis del problema. ¿Cachai? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y cómo voy a llegar? Porque si no lo hago, obviamente no realizo una evaluación de proyectos como estamos. ¿Ok? Entonces, ahí vienen los temas de la oportunidad de la inversión, Tomás. ¿Cachai?
muchos proyectos están frenados porque no están evaluados a nivel de contexto de pandemia. Yo creo que muchos de ustedes van a proponer exámenes de título, Tomás, con problemas o con ideas, ¿cierto? Fuera del contexto de la pandemia. ¿Cachai? Y ahí nosotros tenemos que identificar y argumentar un poquito la oportunidad de la inversión, Tomás. ¿Me cachai? Sí, profe. Ahí para que lo lea, pero con absoluto detalle. ¿Eh? Ojo, Tomás, y se los digo con bastante aplomo. Si tienen a lo mejor algunas reflexiones o algunas lecturas, Jennifer, con respecto a, o algunas notas, perdón, con respecto a las lecturas, por favor, avísenme, le aviso al ayudante, lo podemos hacer en conjunto, Jennifer, pero no dejemos muchas veces preguntas o cabos sueltos. Me pasa en ¿cómo se llama esto? En otros ramos que, y en otras versiones anteriores, en donde hemos podido tomar, juntarnos a lo mejor un poquito menos, ok, con preguntas un poquito más focalizadas, que nos permitan, fuera horario obviamente, o a lo mejor en algún horario que podamos desarrollar de no más de 15, 20, 30 minutos, y podamos tomarle una lectura, Tomás, un poco más técnica a los aspectos que yo acá en clase obviamente les señalo para que ustedes puedan profundizar un poquitito más, con toda la confianza que tienen, ¿ok? De hecho, hay varias reflexiones que nosotros deberíamos tener acá sin entrar a la lectura particular, pero sí existe una relación directa acá, una relación directa en cómo nosotros debemos plantear, ¿cierto? Una medición técnica del escenario en donde nosotros queremos estar. Ahora, con respecto a eso, al ingeniero comercial le sirve mucho poder entender y aplicar que a partir del desarrollo de la idea, Jennifer, nosotros vamos a poder siempre hacer una propuesta de valor, ¿ok? Una propuesta de valor que significa poder ser capaces, con los métodos científicos que estamos obviamente aprendiendo, tener una propuesta, ¿cierto?, que permita maximizar el valor o el beneficio privado y social de la forma en que nosotros trabajamos nuestra idea. Para eso, nosotros vamos a ocupar, y yo particularmente no me desapego nunca, del modelo de negocio Canvas. ¿Ok? ¿En qué consiste este modelo? Consiste en hacer un lienzo, ¿cierto? Que tiene 9 partes o 9 esquemas, ¿cierto? Que nos permitan poder trabajar desde el origen de la idea, ¿cierto? Hasta la estructura de lo que nosotros vamos a plantear como los costos que yo origino. La lectura del lienzo Canvas en proyectos tiene una primera parte que es a qué segmento de clientes nosotros vamos a orientar la identificación del problema y obviamente después cómo construir el árbol de objetivos, ¿cierto? Para quién estamos creando valor y quiénes son nuestros clientes más importantes. Por ejemplo, Tomás, yo que trabajo en infraestructura educacional, sé perfectamente que la propuesta de valor, por lo menos del emprendimiento que tengo, de la empresa que tengo, ¿cierto? Genera valor para poder crear mejor infraestructura para los estudiantes de nuestro país. Estudiantes en etapa prebásica, en etapa básica y en etapa media, ¿ok? Ese es un factor diferenciador que particularmente les puedo comentar, que de hecho les dije que les iba a comentar un poquito sin mostrarles un poco en qué consiste mi emprendimiento, pero entender cuál es la integración que tiene el trabajo que nosotros vamos a hacer con
todas las externalidades del proyecto. Y claramente ahí hay un foco, pero tremendo, Chiara, tremendo, ¿ok? Ponerme a cuestionar o a analizar, ¿cierto? ¿Cuál es la comodidad que tienen los muebles? ¿Cuál es la comodidad que tienen las sillas? A nivel de infraestructura educacional, cuáles son las consideraciones técnicas para generar ambientes de climatización más allá del proyecto, Jennifer, propiamente tal. Eso es tener aplicado una externalidad desde el punto de vista del valor de lo que nosotros hacemos como profesionales. ¿Cachai? Incluso, Jennifer, si tú me preguntáis cuál puede ser o cuál es el segmento de clientes que de alguna manera yo pudiera tener algún foco con respecto a mi ejercicio de docencia, claramente son los estudiantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una de las cosas que me sostiene en esta universidad es que siempre he creído en la capacidad de nuestros estudiantes. ¿Ok? Que existan profesores buenos, muy buenos, los hay, ¿cierto? Que existan administrativos y gente en nuestra universidad muy buena, también lo hay, muy competente, pero particularmente son los estudiantes los que nos motivan, por lo menos a personas como yo, ¿cierto? De poder seguir adelante con respecto a esto, ¿ok? Muchas, Tomás, de las frases que nosotros hemos dicho en estas 4 clases de lo que llevamos de este semestre, ustedes la van a poder después ocupar para poder generar sus proyectos de título, ¿cierto? Sus memorias de título y después poder alcanzar el título en el tiempo que corresponda. Y créanme que cuando nosotros, como profesores, los acompañamos a ustedes dentro de su proceso de titulación, como profesor guía, como profesor correferente, etcétera, Chara, créeme que después esa retribución significa mucho como para que nosotros podamos continuar, ¿cierto?, con el desarrollo de de nuestro ejercicio como docente. ¿Cachai? Para mí ese es un aspecto, pero fundamental, ¿ok? ¿Y por qué? Porque obviamente después cuando ustedes egresen van a tener fundamentos que les van a poder permitir abordar un problema, ¿cierto? Con obviamente todos los fundamentos que nosotros estamos viendo acá en esta asignatura, ¿ok? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Ahí es donde ustedes tienen que particularmente ir aplicando las distintas, aristas que tiene el proyecto, ¿cierto? E identificarlos bien, Camilita, con un buen trabajo en equipo para que podamos identificar cuáles son nuestros segmentos de clientes. Si no lo tenemos identificado, no podemos pasar al segundo punto, que es la propuesta de valor. ¿Cachai? Porque si generamos valor, tiene que ser para nuestros clientes. ¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes? ¿Qué problemas estamos ayudando a resolver? Que viene obviamente tipificado y definido de la metodología de marco lógico. ¿Qué necesidades estamos satisfaciendo? ¿Y qué tipo de productos o servicios ofrecemos a cada uno de nuestros clientes? Nico Muñoz, ¿ok? Recordar que siempre, cuando evaluamos un proyecto, evaluamos el bien tangible, ¿cierto? O el servicio que permite que el bien, por ejemplo, se logre comercializar. Bien tangible, ¿cierto? O producto tangible, o bien intangible o producto intangible. ¿Ok? La verdad que son servicios o infraestructuras propiamente tal. ¿Estamos claros, Tomás, o no? ¿Sí? Jennifer, Lucas, no pierdan la participación. Ok, Chara. Mira que motiva un poquito más, Los canales. Definir bien cuáles van a ser, Catalina Castro, nuestros canales de cómo vamos a operar y cómo vamos a llegar a nuestros clientes. No necesariamente los canales pueden ser planteados a través de redes sociales, ¿cierto? Sino que existe un sinfín de canales, flyers, invitaciones, showrooms,
etcétera. La verdad que ahí hay una parte de marketing que es importantísima explotarla para poder traerla a aplicación en tema de evaluación de proyectos. La relación con los clientes es lo mismo. ¿Qué tipo de relación queremos tener con nuestros clientes? ¿Hasta dónde los vamos a acompañar, cierto? Para poder, con estos cuatro lienzos, identificar cuál va a ser nuestro flujo de ingresos, ¿ok? ¿De dónde me entra el dinero? ¿Ok? Hasta ahí yo creo que estamos claritos, yo creo que estamos absolutamente claros en este desarrollo. Después vienen los recursos clave, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales recursos que nosotros tenemos que considerar para poder generar nuestra propuesta de valor? Las actividades claves también que requieren mi propuesta. ¿Cuáles son los socios claves? Acá hay un tema que es fundamental, que de hecho en el diagnóstico lo atendieron súper bien, que eran las fuentes de financiamiento y cómo yo me voy relacionando, obviamente, con entes financieros establecidos, ¿cierto? Y con la absoluta fidelidad de poder tener el dinero dentro de los tiempos oportunos del proyecto para poder finalmente terminar con la estructura de costes, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los costes que yo tengo? Que pueden ser fijos, ¿cierto? O pueden ser variables, que en ese concepto el diagnóstico también me entrega ¿cómo se llama? La interpretación de que están bien en el tema de los costes fijos y los costes variables. Los costes fijos son los que se asocian directamente a una actividad y los costes variables son aquellos que no se pueden asociar directamente a una actividad, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros, nuestro desarrollo profesional, a lo mejor las líneas de comunicación, computador, ¿cierto? Todo lo que sea los costes de apoyo, ¿cierto? Son los variables y los fijos son los que se asocian directamente a una actividad, ¿ok? No sé si hay alguna reflexión, Lucas, Parra, con respecto al lienzo Canvas o algo que quisieran darle vuelta con respecto a este tema, ¿m? O Benja, Vidal. No, ya he trabajado con Canva. Y estamos claritos, ¿sí? Estamos, sí, sí está claro, ¿m? Ok, sí está claro. ¿Profe? Ay, dígame. Sí, vamos a tener... Dale, Tommy. Dale, vale. Profe, cuando tengamos que hacer el modelo nosotros es tal cual así, ¿verdad? Es decir, tal cual como tiene la estructura en esa foto, ¿no? Tal cual como tenemos la estructura en esta foto. Ah, perfecto. Tal cual. De hecho, sale muy bueno en Excel, Tomás. Sale muy bueno también en PowerPoint. Me lo han presentado en 2 formatos. La verdad que se lo puedo compartir también, Tomás, pero si no, lo dejo a la discusión del grupo. Y por último, si tienen alguna duda, yo los puedo empujar mostrándole algunos ejemplos que tengo de versiones anteriores, Tomás. ¿Mm? Me los En piden. cartulina. Ok, venga, dígame. Profe, te quería preguntar algo. ¿Las estructuras de costos tenemos que definir los costos o dar ejemplos Todavía precisos, no. con números? Todavía no. Ah, ya. No, todavía no. ¿Pero lo vamos a tener que hacer en algún momento? En la presentación 3. En la presentación 3. Porque Ya, en la presentación 1, nosotros vamos a tener que construir la matriz de marco lógico, ¿ya? Vamos a tener que desarrollar el lienzo Canvas, que de hecho yo creo que se lo voy a dejar, se lo puedo compartir el enunciado un poco de lo que tenemos que desarrollar para la presentación 1, para que lo tengan presente, pero en el fondo venga a aplicar todo lo que hemos visto al proyecto. Metodología marco lógico, el lienzo Canvas y obviamente cómo llegamos al término de la evaluación de proyecto en esta etapa que es el planteamiento de la idea. Si piensa que nosotros estamos acá, venga, nosotros estamos aquí recién, todavía no nos hemos ni movido de acá, ¿sí? Estamos aquí recién. Idea o necesidad, el mandante, y estamos probablemente en la etapa de prefactibilidad. Entonces no
no nos apuremos todavía con respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque después, para la presentación 2, en donde obviamente vamos a mirar los criterios de evaluación, ahí vamos a tener que construir flujo de caja, ¿cierto? Vamos a tener un flujo de ingreso, un flujo de costes, ¿cierto? Vamos a poder determinar una tasa de interés, ¿cierto? Para las personas que, o para los equipos de trabajo que tengan proyectos sociales, ya sabemos que la tasa de interés es de un 6% anual, ¿cachai? Y ahí vamos a poder calcular todos los criterios de evaluación que conocemos, ¿cierto? Y vamos a poder hacer los análisis de riesgo correspondientes, que de hecho esta parte no es tan compleja, Benja. Y eso lo vamos a tener que hacer en la presentación 2. Y en la última presentación, que es la presentación 3, la presentación final, juntamos absolutamente todo y le ponemos los principios de evaluación social de proyecto. Eso, Benja. Entiendo. Eso. Ahí es donde me enfoco un poquito más. Ahí es donde me enfoco un poco más. Ok. Ok. Para terminar esta primera parte, dígame. Digo. No, disculpe que la interrumpa, pero era la presentación 1, usted después va a subir como una pauta a la que hay que seguir para eso, ¿verdad? Una guía, Nico, una guía. Una guía. Sí, una guía para que, porque claramente si los dejo con la libertad, capaz que sea muy dispersa la instrucción, Nico. Marco lógico, Canvas y listar el estudio de proyectos justificando por qué unos sí y por qué otros no, Nico. ¿Sí? Ya, buenísimo. Eso. De hecho, lo tengo casi, mira, te podría decir que lo tengo definido en un 80%, pero sí se las voy a compartir. Yo creo que cuando mande el link de la clase, ¿ok? Siempre me demoro un poquito, o por último se lo comparto en la semana, Nico, para que lo empecemos a ver desde ya. ¿Cachai? Cosa que no se nos haga tan pesada la presentación 1, la 2 y la 3 correspondientes, Nico. No me molesta si me mandan un correo o si me mandan un mensaje, lo que sea necesario para que la podamos tener. No tengo problema. Ya, profe, muchas gracias. Vale. Nico, para que vayamos terminando, cuando nosotros analizamos esta PPT, finalmente lo que yo quiero que tengamos como planteamiento inicial para poder atender el problema y para poder atender la idea, ¿cierto?, del proyecto que nosotros vamos a evaluar, lo que particularmente se pretende, y lo que lo refuerza muy bien el profesor Zapag en el capítulo 2, es qué debemos considerar antes para cualquier tipo de proyecto, Nico, para cualquier tipo de proyecto. Y acá me quiero detener un poco porque claramente lo vamos a entender ahora, pero después, Jennifer, cuando lo tengamos que explicar o cuando lo tengamos que desarrollar, a lo mejor nos va a costar un poquito más. ¿Ok? Primero, nosotros tenemos una situación actual sin proyecto. ¿Ok? Una situación actual que nosotros deseamos mejorar, ¿cierto? A partir de una problemática, nosotros somos capaces de poder construir una situación deseada, ¿ok? Con esas mejoras nosotros vamos a tener una situación base, ¿ok? O una situación, obviamente, deseada, como lo mencioné anteriormente. ¿Para qué? Para poder, a partir de esta situación base, poder elaborar un proyecto que obviamente nos permita construir, Nico, una situación con proyecto que logre mejorar los beneficios que nosotros tenemos desde la situación actual. ¿Sí? Esa es la lógica que nosotros debemos tener para el proyecto. Pueden, Tomás, explicarlas de la misma forma que se lo estoy planteando yo, o pueden a lo mejor reformular un poquito más con algunos fundamentos que ustedes tengan como para poder explicar este tema. ¿Por qué? Porque tal como lo hemos conversado, Jennifer, muchas veces la situación base, cuando se le aplica el proyecto,
no queda alineada la situación con proyecto para poder cubrir la necesidad o para poder cubrir la idea que se tiene al comienzo. ¿Ok? Eso es como primer punto. Y como segundo punto, nosotros debemos recordar, Nico, y esto colóquenlo en el control, que el mandante tiene la responsabilidad de financiar el proyecto. Entonces, cuando el proyecto es muy riesgoso y cuando el mandante tiene que desembolsar mucho financiamiento para poder llevar a cabo el proyecto que le va a originar una situación con proyecto, ¿ok? Nosotros tenemos que ahí, Jennifer, dar una luz de cautela, ¿cierto? Para que el mandante no asuma tanto riesgo en la forma en que evalúa la implementación del proyecto. Y ahí viene el análisis de sensibilidad que claramente nosotros vamos a desarrollar para esta asignatura y obviamente lo vamos a analizar con bastante detalle. Don Matías González. Profe, porfa, ¿podría repetir la idea de la diferencia entre situación actual y situación base? Porque no entiendo eso. No la cacháis. No, está bien. Sí. La situación actual es como estamos, sin pensar en las mejoras. Y la situación base, Mati, es la situación deseada. Pero, entonces, creo que entonces eso sí lo entiendo, pero entonces podría dar un ejemplo porque no entiendo cómo después de mejorar una situación, después vendría el proyecto. Eso no- Perfecto. Mira, a ver, proyecto del casino, de allá de la universidad. ¿Ok? Tenemos una situación actual que no tenemos infraestructura para almorzar todos juntos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a proponer una mejora, que es ampliar el casino. Entonces tenemos una situación base, ¿cierto? O una situación de estudio, o una situación considerando la mejora, que es mejorar el casino. Ahora, cuando nosotros evaluamos que necesitamos ampliar el casino, nosotros hacemos un proyecto para poder evaluar cómo vamos a proyectar una situación considerando la ampliación del casino. ¿Sí? Pero a lo mejor esa situación, Matías, esa situación no va a solucionar la situación actual, porque a lo mejor vamos a tener que hacer una muy gran infraestructura, o a lo mejor no tenemos la fuente de financiamiento, o a lo mejor lo que buscamos son otros escenarios de encuentro, ¿cachai? Que a lo mejor hacen que el proyecto se caiga, Matías. ¿Cachai? Esta parte es la clave, la situación base. ¿Cachai? Sí, profe, ahora entendí. Ahora lo cachaste. Perfecto. Otro ejemplo. A donde trabajo particularmente. Fundación educacional. ¿Cachai? Fundación educacional para niños de prebásica, básica y media. ¿Ok? Necesita hacer mejoras. ¿Cuáles mejoras? ¿Cachai? Se invierte en infraestructura, se invierte en software, se invierte en lo que sea, ¿ok? Y generamos una situación base. Por ejemplo, necesitamos que nuestros estudiantes tengan un punto de encuentro en un espacio que es la biblioteca. Y actualmente se evalúa la situación actual de la biblioteca y claramente no tenemos mucha oportunidad de que los estudiantes vayan a la biblioteca. ¿Cachai? De hecho, una de las partes de la infraestructura que más me gusta a mí siempre es la biblioteca. Si en algún momento, Matías, no sé si conocen Casa Central, Matías González. No, nunca he ido a Casa Central. Vaya. Me encantaría que fueran todos, vayan. La biblioteca de la Casa Central de nuestra universidad, pero un espacio, pero impresionante. La de Vitacura también, ¿ok? Pero la de Casa Central es, pero impresionante. Ahí tengo una situación base. Ahora, la pregunta que me hago como ingeniero comercial, Matías González, ¿me sirve el proyecto
o sea, perdón, con el proyecto que nosotros vamos a evaluar, mejoramos la situación base. ¿Sí? Y ahí viene el tema del marco lógico, Matías. ¿Sí? Y ahí cuando obviamente le damos el ok, generamos una situación con proyecto. ¿Sí? Eso. No sé si hay más consultas, estimadas y estimados, como para poder darle un cierre a esta etapa. Criterios para la evaluación económica, la verdad que vamos a ocupar bastantes, de hecho, vamos a ocupar bastantes. Lo importante es entender cómo nosotros vinculamos al cliente con los ingresos, ¿cierto? La propuesta de valor con los ingresos, ¿cierto? Porque ahí vamos a poder determinar cuál va a ser el precio que nosotros vamos a considerar, ¿cierto? Entendiendo que tenemos un desafío, Matías González, de maximizar, ¿cierto? Probablemente los beneficios privados del proyecto, a lo mejor definiendo un precio mayor, a lo mejor no definiendo un precio mayor, pero sí definiendo un precio optimizado, ¿cierto? Para, con nuestra estructura de costos, poder hacer un flujo de caja correspondiente, ¿ok? Indicadores, bastante. Los que particularmente más ocupo yo, Tomás, el VAN, la tasa interna de retorno y la tasa interna de retorno modificada, ¿cierto? El payback, particularmente, el EBITDA también, el ROI, que eso ya son un poco ratios financieros, pero a nivel de rentabilidad, ¿cierto? A nivel de tiempo, son un poco los que más ocupo en el ejercicio de evaluación de proyectos. Análisis de sensibilidad y riesgo, que es muy sencillo, pero que es absolutamente relevante en esta etapa. ¿Qué riesgo tengo al momento de impulsar una evaluación de proyectos? Y obviamente todo lo concerniente a una evaluación económica, que son particularmente las fuentes de financiamiento, ¿ok? Y finalmente los criterios de decisión que generan ciertas dinámicas que nosotros vamos a tener que atender bien, Nico, y que considerar, ¿ok? Con respecto a los estudios, que obviamente voy a hacer una clase especial, que no va a ser esta, para poder mostrarle un poquito el desarrollo de ciertos estudios, estudio económico, estudio financiero, estudio mercado, estudio técnico, etcétera. Lo que quiero, Tomás, es que dentro del ZAPAG, dentro del texto de nuestra bibliografía, en la primera parte del capítulo 3 aparece el alcance del estudio de los proyectos. ¿Para qué se realiza cada estudio? ¿Para qué de cuál es la forma de poder descartar un estudio de proyecto? ¿Ok? Un estudio, por ejemplo, organizacional, un estudio tributario, un estudio legal, etcétera. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirve? ¿Ok? Y ahí están todos los estudios. ¿Ok? Comercial, técnico, organizacional, legal, ambiental, financiero o económico, vial, estudio ético, social, etcétera. La verdad que acá hay mucha información que no me quiero concentrar, sino que quiero que las conozcamos primero, Matías, para que la próxima semana podamos ser capaces de procesarla, ¿ok? Eso como primer punto. Y hay un texto que a mí me encanta, este. Evaluación de proyectos para ingenieros, de Miguel David Rojas. Tremendo libro. Ecoedición. Tremendo libro. Colombiano, la edición, ¿ok? En el capítulo 2, Nico nos genera una cierta pauta o un cierto resumen con respecto a cuáles son los estudios necesarios. Estudio legal, de mercado, entorno técnico y todos los que aparecen acá. Si ustedes se fijan, este texto es bastante resumido y en el capítulo 1, Matías aparece y menciona absolutamente todo lo que nosotros hemos visto en estas dos clases de materia que llevamos a la fecha.
ciclo de vida del proyecto, primero las generalidades, ciclo de vida del proyecto, los momentos, la oportunidad del proyecto, la evaluación del proyecto y las etapas del marco lógico. Acá hay muchas respuestas, Benjamín Vidal, acá hay muchas respuestas que nosotros podemos encontrar de manera sencilla para después con la profundidad que tiene el libro de don Edgar Ortegón, nosotros seamos capaces de hacer y de poder definir una metodología de marco lógico absolutamente optimizada. Y finalmente, Camila, aquí aparece la parte de los equipos de trabajo y cómo se van a relacionar entre ellos, que es parte del control que tenemos que desarrollar. ¿Ok? Así que eso, muchachos, eso. No sé si hay alguna duda, algún comentario, Catalina, si les gustó, si no les gustó, si está muy teórico, José, si está muy práctico, etcétera. Alguna reflexión que nos pueda llevar a buen destino. Estefanía Arellano.